Bien, ahora sí estamos grabando. Les decía que hoy vamos a trabajar sobre pasivos contingentes. Muchas veces hablamos de las situaciones contingentes, también las graficamos, también hablamos de los hechos posteriores al cierre, solo que ahora, ya posicionados en el capítulo pasivo, lo que necesitamos es advertir que tanto dentro del pasivo corriente como del pasivo no corriente, podemos encontrar partidas que representen pasivos ciertos, es decir, obligaciones ineludibles que por supuesto insumirán digamos, alguna porción de los recursos de la entidad y por ende alimentan el conjunto de pasivos ciertos o, digamos, corrientes o de pasivos ciertos no corrientes, dependiendo de si la exigibilidad se va a tornar dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha en que estamos exponiendo o posteriormente a ese momento. Recuerden aquí que también podemos hacer una clasificación de pasivos en función del ciclo de operaciones, es decir, del tiempo que transcurre entre el momento en que estamos eh, adquiriendo el primer insumo y el momento en que se convierte en efectivo, equivalente de efectivo, el producido de la venta de ese producto que estamos o que hemos elaborado. Ese periodo entre el primer paso y el último paso puede tener una duración de una semana, de 15 días, de un mes, de 2 meses o de 18 meses. Entonces la idea es que cuando hacemos una clasificación de activos o pasivos por liquidez, nos fijamos en cuál va a ser el plazo durante el cual esa partida que integra el activo se va a convertir en efectivo equivalente de efectivo, o esa partida que integra el pasivo se va a convertir en exigible. Y así es que clasificamos en corriente y no corriente, ¿sí? De vuelta, clasificamos como corriente todas los activos que se van a convertir en efectivo, equivalentes de efectivo, dentro de los próximos 12 meses, y como pasivos corrientes, aquellas partidas que se van a convertir en exigibles o estimamos que se van a convertir en exigibles dentro de los próximos 12 meses contados a partir de la fecha de la medición. Y por defecto, todas las partidas que no puedan ser clasificadas como corrientes se clasificarán como no corrientes. Cuando hablamos de ciclo de operaciones, estamos hablando de un ciclo que no tiene exactamente que ver con la de liquidez o exigibilidad. Entonces, decimos que será corriente, tanto en términos de los activos como de los pasivos, aquellas partidas que tienen totalmente o que están totalmente relacionadas con el ciclo de operaciones. Entonces, si el ciclo de operaciones dura un mes, será corriente lo que se espera que se convierta en efectivo, equivalente de efectivo, o en exigible, aquellos activos o pasivos respectivamente que se correspondan con ese ciclo de operaciones. Por ende, si el ciclo de operaciones dura 2 meses, 2 meses. Ahora, si el ciclo de operaciones dura 16 meses, por decir algo, bueno, si lo comparamos con el criterio de clasificación por liquidez, vamos a encontrar una diferencia importante, ¿de acuerdo? Entonces, el encontrar una diferencia importante en ese criterio de clasificación, admitiéndose además que esos criterios de clasificación se puedan tomar en forma conjunta de algún modo para ciertos activos en función del grado de liquidez o de exigibilidad, y para otros activos o pasivos en función del ciclo de operaciones, bueno, nos da cierta, digamos, libertad de movimiento y además una información, yo creo, sustancialmente más valiosa para el usuario tipo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pasivos contingentes?
Bueno, nos referimos a aquellas partidas que tienen o es posible reconocer respecto de ellas la existencia de un hecho generador anterior o concomitante al de la fecha del análisis, de la medición. Y que el hecho contingente, que es futuro e incierto, considero que es altamente probable que ocurra. Esto significa que es más factible que ocurra que no ocurra. Y su efecto patrimonial sea cuantificable. Entonces, las condiciones que deberían cumplirse concomitantemente para que un hecho contingente sea susceptible de registración serían las tres que les acabo de señalar. Que el hecho generador sea anterior o concomitante con el momento de la medición, que la probabilidad de ocurrencia del hecho contingente sea alta y que el efecto patrimonial del hecho contingente sea cuantificable. Ahora, ¿a qué llamamos hecho generador en términos de contingencias que afectan el pasivo? Entonces, yo les digo, por ejemplo, digamos, el ejemplo típico de una contingencia que alimenta el capítulo pasivo, contingente, es el de haber tomado la decisión de despedir a uno de nuestros empleados. Si esa es la decisión que tomamos, todo lo que sigue resulta ser una consecuencia de esa decisión que tomamos. Entonces, consideramos que el impacto en términos de la variación patrimonial que se produce por el hecho de decidir despedir a una persona, debe imputársela al periodo en el que se tomó la decisión, mas no necesariamente aquel en la que se ejecutó, excepto que la decisión y la ejecución de la decisión coincidan el habérsela tomado y ejecutado en el mismo periodo o ejercicio económico, ¿sí? Entonces, aquí lo que en verdad tenemos que estar bien atentos es en identificar que el hecho generador sea anterior o concomitante con la fecha de la medición. Por ejemplo, también puede ocurrirnos que estemos por perder un juicio. Entonces, nosotros decimos, a ver, ¿cuál es el hecho generador relacionado con el juicio? Bueno, que nosotros hayamos tomado la decisión de iniciar las acciones legales y hayamos iniciado las acciones legales, o nos hayan iniciado acciones legales, algún, digamos, algún tercero ajeno a la entidad, y que estimemos como altamente probable la posibilidad de perder y cuantificable el impacto patrimonial de ese hecho contingente que es futuro e incierto, que es perder el juicio. Y que en consecuencia ese hecho, que de momento lo muestro como un pasivo contingente, es decir, sujeto a un hecho futuro e incierto, en algún punto, dada su alta probabilidad de ocurrencia y su efecto contingente cuantificable, yo lo vea convertido en un pasivo cierto. Y el tiempo, digamos, que espero se convierta en pasivo cierto, es el que me va a dar de algún modo la pauta para clasificarlo dentro del pasivo corriente o dentro del pasivo no corriente, ¿sí? Ahora bien, ¿cuentan aquí los hechos posteriores al cierre? Claro que cuentan y mucho, porque un hecho posterior al cierre es el hecho que se da entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de aprobación para su publicación de los estados contables. Esto es cuando el directorio o la gerencia los aprueba y los pone a consideración del órgano de gobierno, que es la asamblea de accionistas en una sociedad anónima o la reunión de socios en una
sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo. Entonces, todos los hechos ocurridos entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación de los estados contables reúnen la cualidad de ser hechos posteriores al cierre. ¿Y para qué nos pueden servir? Nos pueden servir como hechos de algún modo confirmatorios de la existencia de ese hecho contingente al cierre, o hechos que nos van a permitir mejorar la estimación que estamos realizando al cierre de ejercicio. También hay hechos posteriores al cierre que nos van a permitir conocer ciertas situaciones que, si bien no se da, no, digamos, no se pudieron haber conocido ni advertido a la fecha de cierre, y por ende sean claramente imputables al ejercicio siguiente, tiene un impacto, o podría tener un impacto tan significativo sobre el patrimonio, los resultados o la situación financiera de la entidad, que el usuario tipo de esa información para uso de terceros necesita conocer. Entonces, probablemente esos hechos posteriores al cierre no se vuelquen bajo la forma de una registración en el libro diario, sino a través de una nota de los estados contables, con el solo fin de poner en aviso, por decirlo de un modo poco académico, al usuario tipo acerca de su existencia y el posible impacto que pueda generar sobre el patrimonio, los resultados o la situación financiera de la entidad, ¿no? En términos de patrimonio, resultados o situación financiera futura, ¿de acuerdo? Bien, volviendo un poquito a los pasivos contingentes, yo les digo que tenemos que ser muy prudentes, pero a su vez siempre estar transitando de la mano, ¿sí? Siempre yendo de la mano de lo que sería la cualidad de esencialidad de la información contable, es decir, bien preocupados y ocupados por mostrar y respetar y exhibir la realidad económica. Por sobre cualquier situación formal que pueda hacer aparecer que no es necesario, perdón, ni conducente convertir esa situación en una registración en el libro diario o en una nota de los estados contables. Bien, para que esto sea más claro, y para poder trabajar estos conceptos, yo acá les voy a ir mostrando los distintos trabajos prácticos que tenemos dentro de lo que es la guía de pasivos contingentes, ¿sí? Y ahí vamos a ir analizándolos juntos, ustedes y yo, y vamos a ir viendo a ver qué solución contable le vamos a ir dando. Entonces, fíjense que acá tenemos una empresa que se llama La Quesería, que está confeccionando su balance general de cierre de ejercicio anual al 31 de diciembre de 2011, y se consideran las siguientes situaciones que aún no están reflejadas en el mismo. Tenemos varias situaciones, y dice que se pide distinguir situaciones en que corresponda considerar la registración contable de las previsiones, la exposición en nota a los estados contables, o no registrar previsiones ni exponer en notas la situación, y tener en cuenta lo que dice la RT 17 en los puntos 4.8, 4.9 y 4.10. Dadas estas circunstancias, y por la dinámica que le quiero imprimir a este encuentro de hoy, yo les pido que dos de ustedes se ocupen, uno de buscar la RT 17, ¿sí? Y analice estos tres puntos, ¿sí? Los puntos 4.8, 4.9 y 4.10, y nos lo pueda compartir, lo pueda leer. ¿Estamos de acuerdo? Otro de ustedes que se ofrezca, por favor, a leer el enunciado. Y entonces, después yo les voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a compartirles
la solución que nosotros tenemos apuntada en Excel y que después obviamente se las voy a subir, como hacemos siempre, para ir trabajando las situaciones, ¿sí? Aquí en el CEPIDE les decimos, distinga las registraciones contables que van a mostrar o que van a originar la registración de una previsión, o la que simplemente se va a exponer en notas, o las que directamente no originan ni registraciones ni exposición en notas, ¿sí? Y aquí hay una palabreja bastante, digamos, controvertida hoy en términos de la contabilidad internacional, que es la palabra previsiones, ¿sí? Fíjense que en la normativa argentina, ¿sí? Normativa contable profesional, y también en cuanto a los usos y costumbres y la doctrina, se suele llamar previsión a la cuenta que refleja una contingencia que hasta ahora ustedes esta palabra la venían usando para mostrar las contingencias relacionadas con márgenes de incobrabilidades, ¿sí? O riesgos de incobrabilidades respecto de saldos de cuentas por cobrar, o riesgos en términos de bonificaciones sobre ventas o devoluciones sobre ventas que van a regularizar los saldos de cuentas por cobrar o van a incrementar, decíamos en aquel momento, el pasivo contingente. Y la cuenta previsión la utilizábamos para los casos en que precisamente se daban estas tres condiciones concomitantes de las que les hablé hace un ratito. Ahora bien, en el mundo, y por esto les dije hoy la contabilidad internacional, ustedes van a encontrar otra denominación para esta misma situación. Si ustedes están en condiciones de registrar una situación contingente que justamente muestre la existencia de un hecho generador anterior o concomitante con la fecha del análisis y una alta probabilidad de ocurrencia del hecho contingente y la posibilidad de identificar como cuantificable el efecto patrimonial del hecho contingente, ustedes no van a utilizar la palabra previsión, van a hacer lo mismo que hicimos y haremos hoy, pero utilizando una o cambiándole una vocal y la van a llamar provisión. Claro, y acá es donde se les va a generar un conflicto respecto de lo que venían trabajando con, digamos, la asignatura inmediata anterior del área contable, que es contabilidad 1, en donde ustedes entendían que podían denominar a ciertas obligaciones ciertas, determinadas o determinables, pero no exigibles a la fecha de cierre, como provisiones, ¿sí? Entonces ponían como ejemplos de ellas la provisión para sueldo anual complementario, la provisión para cargas sociales sobre el sueldo anual complementario. Decían que armaban una provisión para gastos de luz, de gas, de teléfono, en fin, todo lo que tenía que ver con algún consumo imputable a resultados o a costos de los productos elaborados al momento del cierre, que no eran exigibles y respecto de los cuales muy probablemente ni siquiera tengan una factura o como documentos de respaldo. ¿Por qué? Porque les va a llegar en un momento posterior al de cierre de ejercicio. Sin embargo, ustedes sabían que la obligación se podía considerar, digamos, la variación patrimonial devengada y la obligación imputable al periodo que están cerrando. Entonces, ustedes tenían como dentro de los pasivos ciertos, determinadas deudas ciertas más las provisiones, ¿sí? Bueno, aquí lo que les quiero aclarar es que tengan muy en cuenta que cuando lean libros relacionados con la contabilidad bajo NIF,
bajo las normas que se llaman normas NIF, normas internacionales de información financiera, ustedes van a encontrar que a las que nosotros llamamos previsiones, ellos las llaman provisiones. Y las que nosotros llamamos provisiones, directamente se dice sueldo anual complementario, la porción de vengada, luz a pagar, gas a pagar y lo que sea a pagar, ¿de acuerdo? Entonces, directamente no van a encontrar la palabra previsión dentro de la terminología que se utiliza para identificar este tipo de pasivos, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, yo les digo, bueno, trabajemos con la denominación previsiones, pero, digamos, tengamos la apertura mental como para identificar que en Argentina, quienes trabajan su contabilidad en función de las normas NIF, no van a registrar previsiones, van a registrar provisiones, que son las previsiones a las que nos referimos, y que las provisiones que ustedes decían y acostumbraban registrar en contabilidad 1 respecto de todos estos conceptos de los que les hablé, directamente los muestran como una obligación cierta que la llaman, no sé, luz a pagar, ¿de acuerdo? Esa sería por ahí una cuestión. Juan, como siempre, ya tiene en mano las resoluciones técnicas, ahí ve los puntos, y gracias Juan por la dinámica de siempre, la aprecio mucho, y les pido a alguien más, por favor, que se ofrezca para ir leyéndonos el planteo, ¿sí? En principio, vamos a ir por el punto A, teniendo en cuenta digamos, las fechas principales, que es que la fecha de cierre de ejercicio es el 31 de diciembre de 2011, ¿sí? Y que nosotros tenemos que ver qué hacer ante esta situación, si registrar una previsión o no, si el registrar una previsión, qué importa desde el punto de vista de resultados, que la variación patrimonial se imputa a resultados del ejercicio que estamos entendiendo y que estamos cerrando, digamos, que estamos entendiendo que debería imputarse resultados de ese periodo que estamos cerrando. Y si no, bueno, si cumple algunas de las condiciones, pero no todas, sobre todo la condición de significatividad o de materialidad desde el punto de vista de la información que aporta, bueno, pues lo mostraremos en nota a los estados contables. Ariadna dice, yo lo haría, pero no puedo activar el micrófono porque hay mucho ruido en mi casa. Bueno, Ariadna, muchas gracias. Igual, también valoro la buena disposición. Yo leo los puntos, dice Alexander. Grande Alexander, vamos todavía. Entonces, a ver, vamos por el punto A, Alexander, ¿sí? Por favor. Hola, ¿se escucha bien? Sí, señor, excelente. Bueno, dice A. Un ex empleado que fue despedido en enero de 2011, de la que sería SA, le inicia una demanda laboral a su empleadora por 15.000, por despido injustificado. En febrero de 2012, el juez falla a favor del empleado, determinando que se le deberá abonar al empleado 13.500 en concepto de indemnización por despido. Las costas del juicio que deberá abonar la que sería SA son de 5.500. Y bueno, después dice responder además qué debería contabilizar en el mes del 2 de 2012, o sea, en febrero de 2012. Correcto. Bueno, ¿qué les parece que tienen que hacer? Para mí tendría que contabilizarse el resultado negativo de 13.500 en el juicio durante el periodo del 2011 y ajustar una vez en 2012 el 5.500 porque me parece que correspondería el resultado negativo al ejercicio anterior.
A ver, y eso que Juan propone hacer, ¿implicaría que 5.500 quedarían imputados a resultados del ejercicio 2012? ¿Es cierto, Juan? No, lo que decía era que como el hecho generador, el juicio había sido del año pasado, los Claro. 5.500 tendrían que imputarse al periodo anterior, que Ah, sería el bien, 2011. al periodo 2011 que estamos cerrando. Sí, Genial. Bien, entonces constituiríamos una previsión ¿por cuánto? una previsión en el cierre del 2011 por 15.000 y en el mes 2 del 2012 utilizaría una cuenta que cargara un resultado negativo al ejercicio anterior por la diferencia entre sumar 13.500 con 5.500, que son 14, 19.000, restado 15.000 del original, que me quedarían 4.000. A ver, y yo digo, ¿por qué 15.000? La demanda del empleado fue por 15.000. Ahora, justo ustedes están cerrando a diciembre, pero en febrero todavía no emitieron el estado contable. Entonces yo les digo, acá y Susana dice, ¿no se imputaría todo al 2011, 13.500 más 5.500, una previsión para juicios laborales por 19.000? Bueno, efectivamente, Susana, el tema es que hay un hecho posterior al cierre, que es la sentencia en contra nuestra, por 13.500 más costas. Las costas significan 5.500 pesos, con lo cual, en definitiva, nuestra deuda contingente a la fecha de cierre, ¿por qué es contingente? Porque es futura y es incierta. Luego hay un hecho posterior al cierre que nos ratifica que efectivamente le perdemos el juicio, que tenemos que pagarle al empleado 13.500 y que tenemos que afrontar costas por 5.500 adicionales. Entonces, el hecho posterior al cierre nos permite mejorar la estimación en términos del impacto patrimonial del hecho contingente, en términos de la cuantificación del impacto patrimonial del hecho contingente. ¿Me comprenden? Entonces, esto que pasó en febrero, que es la sentencia en contra nuestra, para pagarle, según la cual le tenemos que pagar al empleado 13.500, y además afrontar 5.500 de costas, bueno, pues hace que nosotros debamos imputar a variaciones patrimoniales, es decir, a resultados del periodo 2011, 19.000 pesos como un resultado negativo por pérdida de juicios laborales, ¿sí? Y reconocer el pasivo contingente. ¿Para qué? Para que cuando en febrero debamos afrontar, no tengamos ninguna incidencia en términos de resultados del ejercicio 2012, porque al ejercicio 2012, en términos de resultados, de verdad no tendríamos que imputarle nada, porque todo debería incidir sobre resultados del ejercicio en el que tomamos conocimiento de la existencia de una demanda del empleado. ¿Sí? Entonces, vieron que los criterios de imputación en términos de lo devengado tiene que ver con reconocer una variación patrimonial como imputable a un periodo si es que esa variación tiene que ver con algún ingreso o tiene que ver con un periodo, ¿sí? Y que el mero transcurso del tiempo lo torne devengado. O de lo contrario, si se trata de una contingencia negativa, de la situación, digamos, cuando tomo conocimiento de la existencia de la situación. En un ratito vamos a hablar de un ejemplo de contingencias positivas, pero no quería
anticiparme desde el punto de vista conceptual porque lo tenemos como ejemplos un poquito más adelante, ¿sí? Pero está muy bien lo que dice Susana, excelente, y lo que dice Juan está muy bien, pero yo lo único que corregiría sería que en diciembre imputaría resultados a los 19.000, crearía la previsión, para en febrero utilizar la previsión. Utilizar la previsión en febrero implica reconocer el pasivo cierto, ¿sí? Saldando el pasivo contingente. Y luego el pasivo cierto, cuando corresponda, digamos, lo saldaré contra alguna cuenta representativa de algún recurso que deba aplicar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es dejar de compartir esta pantalla para pasar a compartir la solución. A ver si ahora se ve, creo que están viendo la solución. Entonces, aquí ven que les muestro que al 31 de diciembre, se registra una previsión, ¿sí? A ver, ahí, a ver. Se registra una previsión por 19.000 contra previsión para juicios laborales por 19.000. ¿Sí? Esto en realidad debería alimentar el debe, ¿sí? Y este es el haber. Entonces, previsión para juicios laborales por 19.000. Este es un resultado negativo, juicios laborales. Digamos, también lo podemos llamar pérdidas por juicios laborales, ¿sí? Y ahí estaría mejor. A previsión para juicios laborales. Y luego en febrero, previsión para juicios laborales a indemnizaciones a pagar y honorarios judiciales a pagar. Honorarios o tasas, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma quedaría resuelto registralmente la situación. Fíjense que concomitantemente se dan las tres situaciones. Hecho generador anterior, el inicio de la demanda laboral por parte del empleado, y es altamente probable que ocurra el hecho contingente, que es perder, y cuantificable el impacto patrimonial. En función de un hecho posterior al cierre, podemos mejorar la estimación, que originalmente era de 15.000 y que después sabemos, en función de lo que pasó luego del cierre, que resultó ser de 19.000. Vamos al segundo. A ver, Alexander, si podemos leer la segunda cuestión. Sí. B. El 30 del 1 de 2012 se homologa una nueva escala salarial retroactiva al mes de diciembre de 2011 del convenio colectivo del trabajo al que está sujeto la que sería SA. El gerente del personal nos informa que los sueldos y cargas sociales que deberá abonar la empresa por el ajuste correspondiente al mes de diciembre de 2011 asciende a la suma de 14.000. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Y entonces, para mí, ya eso no es una contingencia, es un hecho, ¿no? claro. Ahora, ¿no se produjo dentro del ejercicio o sí? Claro. Porque ven que dice 30 de enero del 12. Sí. Ok. Entonces, ¿Cómo? ¿cómo dirían que lo puedo resolver? ¿Qué dicen? Uy, no estoy pudiendo ver el chat, pero
Profe, Sí. había dos preguntas, que en realidad es una que del ejercicio anterior, de la Ajá. preguntaban por qué se registraba 19.000 en la previsión, cuando en realidad el juicio había sido registrado por 15.000 y más allá de que los costos hayan sido 5.500, pero eso nos enteramos el año siguiente a hacer Ah, la sí, previsión. claro, aquí veo una pregunta de Victoria. Gracias, Juan. Claro, en realidad reconocemos 13.500 y no 15.000, porque por esto que les digo, los hechos posteriores al cierre siempre sirven para confirmar o mejorar las estimaciones. En función de lo que nos reclamó el empleado, deberíamos haber apuntado 15.000 de pérdida. Ahora, lo que pasó después nos ayuda a mejorar la estimación. No es 15.000, en realidad es 19.000, considerando los 13.500 que van a destinarse al empleado y de esta forma dejar indemne su patrimonio en términos digamos, de resarcirlo, más los 5.500 que tiene que ver con los costos de la demanda, que por supuesto siempre los paga quien pierde la demanda. Entonces, los hechos posteriores al cierre nos sirven para eso. Entonces ustedes dicen, no, pero yo al cierre, cuando saqué la foto, en la foto vi una demanda que me decía que iba a tener que pagar 15.000. Tienen razón, pero cuando amplío el zoom, mejoro un poco la nitidez de la imagen. ¿Por qué? Porque 2 meses después del momento de la foto, me doy cuenta que lo que todo este chiste no sale 19.000, ¿de acuerdo? Hablando en términos vulgares. Jessica dice, lo mismo quería preguntar, y también los 5.500, ¿se sabe ya en diciembre que debemos enfrentar esos costos en febrero? No, digamos, la demanda es de 15.000 y yo sé que si tengo alta probabilidad de ocurrencia de perder una demanda, sé que además me voy a tener que hacer cargo de las costas. Las costas siempre se pueden estimar. En este caso, los hechos posteriores al cierre nos permiten no estimarlas, sino saberlas con precisión, conocerlas con precisión y poder mostrar su cuantía puntualmente. Decía Nicolás informarlo en notas. No, porque en realidad cuando hay un hecho posterior al cierre que me ayuda a mejorar la estimación, y yo entiendo que ese hecho contingente es susceptible de registración, yo directamente modifico la cuantía y no tengo que modificar o que informar nada en notas. Directamente en el cuerpo del estado contable voy a estar mostrando el impacto de ese hecho. Bueno, Nahuel tenía la misma duda que Juan. Sí. Yo lo decía, informar en notas del ejercicio que estábamos viendo, al segundo, al B. No, pero en el segundo, que es el 2012, pregunta Nicolás, ¿cierto? No, mi comentario ahí había quedado ahí medio, entre medio de... Pero yo estaba respondiendo al inciso B, al que estábamos trabajando. Bien. Acá Ariadna nos dice la respuesta estaría en el punto 4.9 del RT 17. A ver si... ¿quién era que iba a leer? Me había dicho... ahí está. Juan. ¿Qué dice el punto 4.9 del RT 17? Consideración de hechos posteriores a la fecha de los estados contables. Genial. Deberán considerarse contable... sí. Dale. Sigo. Sí. Deberán considerarse contablemente los efectos de los hechos y circunstancias que, habiendo ocurrido entre la fecha de los estados contables y la de su emisión, proporcionen evidencias confirmatorias de situaciones existentes en la primera o permitan perfeccionar las estimaciones correspondientes a la información en ellos contenida. Genial.
Esto quiere decir que este hecho posterior al cierre nos ayuda a mejorar la estimación, tal como hoy les estaba explicando, y que bien Ariadna por señalarnos el punto de la RT17. Ahora, Victoria repregunta, ¿habría una corrección en febrero si en diciembre hacemos la previsión teniendo en cuenta los 15.000? Y sí, y es más, quien había planteado que esto lo convirtamos en un área, que estaba un poco por acá arriba, a ver, más Victoria misma, si había que usar una cuenta área, yo diría, las cuentas área, que desde el punto de vista registral es muy fácil de registrar, la verdad es que no tenemos que ser muy livianos para usarla, porque cuando determinamos un resultado, tiene efectos múltiples esa determinación. Tiene efectos impositivos, tiene efectos legales, tiene efectos en términos de distribución de resultados, de asignación de resultados a fines específicos, tiene una multiplicidad de impactos. Entonces, yo no puedo ser liviano a la hora de corregir un resultado del ejercicio anterior. Obviamente, si yo no disponía de la información de febrero, y supónganse que eso que pasó en febrero ocurre en agosto, es decir, bien lejos del cierre, y yo obviamente no lo sabía, y entonces me manejé con lo que fue la estimación. Y yo supuse que por todo concepto, lo que me reclama el empleado más las costas no va a superar los 15.000, bueno, yo puedo hacer una previsión, crear una previsión por 15.000, y cuando en agosto ocurre lo que en verdad ocurrió en febrero, bueno, podría hacer una corrección de lo que que registré, y si la diferencia, que son 4.000 pesos, termina siendo significativa, bueno, pues tendré que registrar un área, sí, solo sí. Entiendo que esa, digamos, conclusión a la que llegué y por la que registré la previsión por 15.000, fue producto de una evaluación ligera, una evaluación poco digamos, cuidada acerca de lo que iba a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces yo fui de algún modo negligente al interpretar cuál habrá de ser la cuantía del hecho contingente. Bueno, si fui de algún modo contingente, si solo tuve en cuenta la demanda del empleado y se me olvidaron que cuando pierdo un juicio también pago las costas, y bueno, y era un detalle no menor porque normalmente las costas son significativas. Bueno, la verdad es que esas circunstancias harían que yo entonces deba registrar un área. Pero bueno, siempre considerando la materialidad, naturalmente, primer análisis fundamental a realizar, y luego realmente analizar si el desvío entre 19.000 y 15.000 fue producto de un análisis liviano en su oportunidad, o verdaderamente haya imaginado lo que, digamos, o agudizado mi imaginación respecto del impacto que podía tener el hecho, bueno, nunca hubiera llegado a 19.000, ¿claro? Entonces, la diferencial imputaría resultados del ejercicio 2002, ¿de acuerdo? El problema lo veía desde que se inicia el juicio en 15.000, dice Victoria, y recién en febrero se da a conocer que serán 13.500 lo que hay que pagar. Sí, pero para eso están los hechos posteriores al cierre, ¿sí? Tal como nos ayudó Ariadna y los leyó Juan, la verdad es que el hecho posterior al cierre nos puede ayudar a mejorar la estimación. Y en tanto eso ocurra, yo no tengo que dudar en convertirlo en una registración contable, ¿sí? No es que estoy imputando incorrectamente, sino que estoy
reconociendo una variación patrimonial correctamente, por el importe correcto, de la forma debida, ¿sí? Y esto es muy valioso en términos contables. Bueno, vamos entonces a leer el siguiente punto, ¿no? Vamos a repasar un poquito el caso que hoy leímos, ¿sí? Que era el B. Dice que el 30 de enero se homologa una nueva escala salarial retroactiva al mes de diciembre. Es un convenio colectivo de trabajo al que está sujeto a la empresa. Y el gerente de personal nos dice que los sueldos y cargas sociales que tendrá que abonar la empresa por el ajuste correspondiente al mes de diciembre de 2011 es de 14.000 pesos. Entonces, bueno, yo tengo que ver a qué periodo imputo el hecho generador. ¿Y ustedes qué me dicen? Ahí yo había contestado que le informaban notas. Bien, porque Nicolás. el generador es la homologación del convenio que se produjo en enero. Yo busqué el significado de homologar porque bien no lo entendía. Y homologar es confirmar y legitimar y aprobar por medio de una autoridad judicial o administrativa ciertos actos. Entonces, como entendí que recién en enero se ponía oficial, digamos. Se tornaba exigible. Claro. Y además, cuando dice que es retroactivo al mes de diciembre, los sueldos generalmente, bueno, se trabaja y en diciembre estás cobrando lo de noviembre. En este caso, recién sería que cobras en enero lo que trabajaste Sí, en... ahí dice que es retroactivo a diciembre porque es retroactivo al mes de vengado diciembre. Y lo cobraría en enero. enero. Claro, Entonces, pero en la foto a diciembre, los sueldos de diciembre tienen que imputarse al periodo que estamos cerrando, independientemente de pagarlos dentro de los 4 días hábiles posteriores, ¿de acuerdo? ok. Entonces, aquí lo que dice es que un mes después del cierre se homologa un acuerdo, es decir, se acuerda, se llega a un acuerdo y se lo torna exigible para las partes, con efecto retroactivo desde diciembre, es decir, esos 14.000 pesos que determinan, va a tener el impacto este nuevo convenio colectivo de trabajo, en realidad era algo que a la fecha de la foto no estaba, pero que sin embargo es un hecho posterior al cierre. Entonces, si entendemos que los 14.000 pesos constituyen una variación patrimonial modificativa, significativa, entonces informaremos en una nota a los estados contables que esto ocurrió. Pero yo de ninguna manera tengo que corregir los sueldos de diciembre. Ahora, si alguien dice, no, yo si ya sé por el efecto de un hecho posterior que voy a tener que pagar 14.000 pesos más entre sueldos y cargas sociales por los sueldos de diciembre, directamente reconozco la pérdida imputable al periodo que estoy cerrando y reconozco que existe una pérdida o digamos un mayor costo en términos de sueldo y cargas sociales imputables al periodo de diciembre contra un pasivo contingente gracias a la ocurrencia del hecho posterior al cierre. Y aquí podemos discutir, y yo les diría que las dos soluciones serían aceptables, ¿sí? Porque no es descabellado concurrir a modificar el impacto en resultados digamos, que genera esta situación. Entonces, yo les diría que las dos soluciones pueden ser válidas, ¿sí? Aquí no estamos ya como muchas veces nos pasa cada vez más, que cuando crecemos en el
nivel de análisis de las situaciones y vamos planteando cuestiones puntuales de los modelos contables, bueno, entramos en zonas grises en donde tenemos que poder fundamentar lo que hacemos. Y tal vez haya más de una solución factible, aceptable, que por supuesto cada uno la va a fundamentar a su modo, a su medida, en función de su saber, y aquí es donde los argumentos empiezan a tallar, y alguno puede dar un argumento que suene contundente, y entonces, bueno, pues tendremos que decir, eso es correcto. Entonces aquí, en esta zona gris en la que entramos, producto de este enunciado, yo les diría que si bien es el 30 de enero cuando se homologa, y esto es claramente después del cierre, el hecho de conocerlo como hecho posterior al cierre y con efecto retroactivo a diciembre, yo no consideraría que es descabellado modificar el impacto en resultados o costo de los productos de esos 14.000 pesos, ¿sí? O de lo contrario, lo informaría al menos en notas de estados contables si lo considero relevante, material, el impacto de los 14.000. Vamos al C, por favor. El C dice, el informe del abogado externo de la empresa nos dice lo siguiente, y ahí lo divide en situaciones. 1. Bien. Existen 3 demandas judiciales contra la empresa iniciada en enero de 2011, que podrían materializarse en un pasivo eventual de cierta importancia, pero cuyo monto resulta imposible determinar. Y ahí da las situaciones. Bueno, y en este caso, ¿cómo tenemos que resolver? Tres demandas judiciales iniciadas en enero del año que estamos cerrando, cerramos en diciembre, que podrían materializarse en un pasivo eventual de cierta importancia, pero cuyo monto resulta imposible determinar. Hecho generador, concomitante con el ejercicio, sí. Altamente probable, sí. Parece que sí. ¿Cuantificable claro. El hecho contingente? No. Entonces... Claro, entonces como no es cuantificable, no se registra. Claro, como en realidad no es cuantificable, no se registra. ¿Qué voy a registrar para el caso? Ahora, claro, como dicen aquí... Igual, profe, yo le había pensado otra... Bueno, nada que ver, ahora que, ¿no? A ver. Le había sacado un promedio, pero nada que ver. Ah, un promedio. ¿Cómo un promedio? Claro, porque viste que dice... bueno, se puede estimar de 10.500 a 5.800, ahí sumé los dos valores y lo dividí por 2. No, pero ojo, las situaciones 2, 3, 4 son otras, ¿eh? Ah, perdón. Claro, las situaciones 2, 3, 4 son otras. Aquí, bien. Aquí es el informe del abogado externo, ¿de acuerdo? Entonces, la situación 1 son estas 3 demandas que muy probablemente las perdamos, pero que no sabemos bien cuánto nos va a costar, hablando en criollo. Entonces, claro. Aquí sí las informamos en notas, ¿sí? Como dicen varios, se emite una nota para que se tome conocimiento porque no se puede cuantificar. Perfecto, Susana. Bien, Victoria, se exponen notas, claro. Se exponen notas, ¿sí? Bien, vamos por el otro, Alexander. El 2. 2. En octubre de 2011, un ex cliente demandó judicialmente contra la quesería S.A. y de acuerdo a la información disponible, se considera que el juicio se perderá y solo se puede estimar que la pérdida oscilará entre 10.500 y 5.800. Bueno, ¿qué harían ustedes? Yo lo pensé, hice 10.500 más 5.800 dividido 2, pero nada que ver, ¿no? Un promedio. Bueno, en realidad las contingencias negativas siempre se suelen reconocer cuando existe la concurrencia de la alta probabilidad de ocurrencia y el impacto cuantificable, el impacto patrimonial es cuantificable. Ahora,
si hay un monto menor y uno mayor, habría que ver cuál de ellos es el más probable. Y si tenemos dudas, lo más razonable sería que impacte en resultados el importe menor, no porque en realidad quiera ocultar un pasivo, sino si el grado de probabilidad no está bien claro y en realidad el enunciado no surge, dice, de acuerdo a información disponible se considera que el juicio se perderá y que solo se puede estimar que la pérdida oscilará entre los 10.500 y los 5.800. Bueno, una alternativa puede ser que hagamos un promedio, como dice Alexander, está bien. El promedio no es una cosa descabellada. Tampoco es descabellado registrarlo por 5.800. Y si alguien dice, bueno, si hay que registrarlo por 10.000, Juan dice, aguanten los resultados negativos. Claro, en realidad se la van a tener que bancar los resultados negativos y aceptar 10.500. Por las dudas me aseguro todo. Claro, bueno, puede ser. Ustedes ven que acá estamos ante un enunciado, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven los enunciados? Para decir, a ver, yo tengo toda la información de la que debo disponer para tomar una resolución, o debería repreguntar más cosas. Yo debería necesitar más, debería contar con más información. Entonces, seguramente acá, si esto fuera una situación real y frente a la cual ustedes tienen que aportar una solución, bueno, yo repreguntaría varias cosas para saber cuál es el mayor grado de probabilidad de ocurrencia, si 5.800, si 10.000 o 7.000, qué sé yo. Cualquier dato, cualquier valor dentro de esos valores mínimo y máximo que se manejaban en función del enunciado original. Entonces, la información es escueta, es relativamente pobre. Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer es mínimamente asegurarlo por 5.800. Por supuesto, si lo hacemos por 10.500, tal vez estemos pecando por excedentes, digamos, de cómputo de resultados negativos, pero en fin, tenemos que trabajar la situación, ¿sí? Vamos por la C, perdón, por el 3. Dice, en agosto de 2011 se demandó a la compañía por un monto de 10.000. El abogado supone que la mejor estimación de pérdida a incurrir es del 80% del monto demandado. Que vendría Bueno, a ser acá es fácil, ¿no? ¿Qué harían? la previsión por 8.000. Correcto. Vamos por el siguiente. En febrero de 2011, la quesería S.A. ha iniciado una demanda en contra de un tercero. El abogado nos informa que el 15 de febrero de 2012, el juez ha fallado a favor de la quesería S.A., intimando a la demandada a abonar una suma de 29.000. El 28 de febrero, la demanda deposita la mencionada suma al Banco Chubut S.A. Bueno. Como que era positiva, ¿no? ¿Cómo? Es positivo, es un caso positivo. Sí, es una contingencia positiva. ¿Qué harían ustedes? No se registra, dice Victoria, es una previsión positiva. Nada. Nahuel dice es positiva. ¿Qué más? ¿Juicios ganados? Juicios ganados. Bueno, es una cuenta. ¿Y juicios ganados qué tipo de cuenta sería? ¿No es un resultado positivo? No. Sí, sería un resultado positivo que debería acreditarse, ¿no es cierto? Por ende. Entonces, ¿qué debitaríamos? Banco Chubut, dice Martín, no, porque todavía no lo cobramos y si nos posicionamos en diciembre. Fíjense que la cobranza, según el enunciado,
se dio el 28 de febrero. Profe. Sí, señor. En el momento del 2011, cuando se inició los efectos legales contra el cliente, ahí no reconoces el juicio, porque estoy leyendo el 4.8, que dice las contingencias que son favorables solo se reconocerán en los casos previstos en la sección 519.6.3, que son los impuestos diferidos. Diferidos, sí, señor. O sea que los juicios a favor no los tengo que reconocer, aunque sean contingentes cuantificables, y acá no dice la probabilidad. Y después, al cierre, por el mismo motivo, no reconocería nada, y al momento de que la jueza, me parece que era, nos dice a nosotros y falla a favor de nosotros, que va a hacer una concreción y nos va a pagar, ahí reconocería el resultado positivo contra una cuenta de crédito, no sé cuál sería en este caso, juicios a cobrar. Y después, cuando no paga, revierto esa cuenta con la forma de pago. Bien, bueno, claro, estaban varios leyendo lo mismo. Los que me mandan mensajes en privado, fíjense que dicen privado, ¿sí? Por ahí si lo quieren repetir en público, porque así todos lo vemos, estaría bárbaro. Saben que está perfecto esto que leía Juan, y varios lo, digamos, replican ese mismo análisis. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos ante una contingencia positiva, excepto que se trate digamos, de la contabilización del impacto del impuesto a las ganancias por el método de lo diferido, que en el marco del taller contable este año lo vamos a también trabajar, el resto de las contingencias positivas no se deben registrar, excepto que yo esté absolutamente seguro de que eso es así, y en consecuencia válidamente yo pueda reconocer la existencia de una cuenta por cobrar al cierre y un resultado positivo, puesto que estoy trabajando con un hecho posterior al cierre confirmatorio de la decisión irreversible para quien ha perdido justamente de enfrentar esa sentencia. Entonces, suponiendo que la sentencia fuera definitiva, es decir, que no existiera ninguna instancia de apelación de esta decisión en favor nuestro, y que un hecho posterior al cierre lo confirma claramente y dentro del periodo de hechos posteriores al cierre, yo sí podría hacer con una contingencia positiva, y esto de algún modo se los preguntaba en el parcial, en alguna de las versiones, era una de las preguntas, y yo recuerdo haberlo comentado cuando trabajamos las contingencias en términos de las cuentas por cobrar. Yo puedo o estoy habilitado por las normas contables profesionales a reconocerlo como una cuenta por cobrar directamente y reconocer la contrapartida, que es un resultado positivo por juicios ganados, ¿sí? A ver, aquí están escribiendo unas cuantas cosas y no lo estoy... a ver, el activo resultante de un efecto patrimonial favorable cuya concreción sea virtualmente cierta no se considera contingente y debe ser reconocido. Excelente. Eso es lo que advierte el punto 4.8 de la RT 17, y por eso es que decíamos que teníamos que trabajar los puntos 4.8, 4.9 y 4.10 de la RT 17. Aquí estamos ante el 4.8, entonces es una concreción virtualmente cierta, por ende no es contingente, y entonces
lo reconocemos. Gracias, Leandro, por el apunte, y esa es exactamente la razón normativa por la cual estamos habilitados a reconocer digamos, el crédito, que lo podemos llamar deudores por juicios ganados, ¿sí? O cuentas a cobrar por juicios, contra ganancias por juicios, o juicios ganados, o resultado por juicios ganados, o como lo quieran llamar. ¿Y por cuánto? Por 29.000. Que después el 28 de febrero, cuando ustedes lo cobran, efectivamente lo saldarán, digamos, acreditarán la cuenta deudora, cuentas a cobrar por juicios, y debitan banco, caja, o digamos el medio utilizado para cobrar. Vamos por el siguiente, por favor. El caso D. Dice, Fiambrería La Mayor, cliente de la quesería S.A., adeuda al cierre del ejercicio 30.000. La situación patrimonial y financiera del cliente a esa fecha es óptima. En marzo 2012, un incendio destruye sus instalaciones y debe solicitar concurso preventivo. Se estima que pagará el 80% de su deuda. ¿Es una previsión para deudores? No, ¿o no? ¿Deudoso cobra? ¿O no? A ver, dice que es un cliente, claro, es un cliente muy importante para nosotros. Que la situación patrimonial y financiera de la empresa a la fecha de la foto estaba normal. Pero en marzo, que está dentro del periodo de hechos posteriores al cierre, un incendio destruyó las instalaciones y solicita concurso preventivo. Y parece que la Fiambrería La Mayor es un gran cliente nuestro y que pagará el 80% de su deuda. Sí, en principio no se trata, digamos, es muy, muy, muy importante este análisis. Yo les puedo plantear algo para que ustedes se ubiquen dentro del patrimonio y a ver en qué capítulo estamos trabajando. Entonces, como perfectamente aclaró Juan, aquí no estamos hablando de pasivos contingentes, estamos hablando de una contingencia negativa que pueda afectar a una cuenta por cobrar. Pero que de cualquier manera, ni siquiera tampoco debería registrar nada, porque a la fecha de la foto estaba todo bien con este cliente. Y es un hecho posterior al cierre que generó esta nueva situación catastrófica de él. Entonces, si yo entiendo que esto es significativo, bueno, mostraré en una nota los estados contables para que el usuario tipo sepa que este cliente, que es muy importante, sufrió el siniestro que sufrió. Pero lo importante también es que vean que aquí no hay una contingencia negativa que pueda estar afectando el capítulo pasivo, que estamos hablando de un cliente en cuenta corriente, ¿sí? Un cliente importante, que bueno, no debería afectar el pasivo contingente. A ver, bien. Bueno, vamos con la próxima. Dice, el 30 de junio de 2011 se otorga aval en favor del Mundo del Queso, empresa cliente de la quesería S.A., para que pudiera obtener un préstamo bancario de 100.000 con vencimiento el 15 de marzo de 2012. Y te da alternativas. Bueno, la 1. Dice, el gerente administrativo sostiene que no corresponde registrar la operación, pues no hay modificaciones patrimoniales. Y B, ¿usted qué opina? Se expone sí, no, ¿por qué? ¿Y la alternativa 2? Durante el mes de enero 2012, el Mundo del Queso entró en cesación de pago y se tienen noticias de que sus propietarios se radicaron al exterior. Bien. Entonces acá Alexander nos estaba leyendo que hay como 2 alternativas. ¿Qué pasó acá en realidad? Otorgó un aval. ¿Y esto en qué nos afecta?
Y bueno, que a la vez de otorgar, digamos, como consecuencia de otorgar un aval, se pueden dar diferentes situaciones. Que a quien respalde sea una persona humana o jurídica que responda normalmente con sus obligaciones, y en consecuencia yo nunca voy a tener que sustituirlo como deudor principal y responder en mi calidad de avalista. Otorgar un aval significa otorgar un respaldo. Entonces, cuando un banco le presta a Juan, Juan dice, a ver, Pedro, ¿me podrás respaldar ante el banco y decirle al banco que si yo no cumplo, vas a cumplir vos? Y entonces Pedro dice, sí, por supuesto, yo voy y avalo la operación, me ofrezco como deudor sustituto, y en el caso que Juan no pague, Pedro va y paga por Juan. En ese caso que se otorga un aval, un respaldo, una garantía, lo que hay es, en verdad, una suerte de deudor potencial y una suerte de acreedor potencial, que simultáneamente yo los podría reconocer al mismo momento en que firmo, digamos, y asumo la calidad de avalista. ¿Quién es el deudor potencial? Bueno, para Pedro es Juan, ¿no? Porque Juan, si él no cumple con su obligación principal, yo, que soy Pedro, voy a tener que ir a cumplir por él. Entonces, automáticamente, cuando vaya a cumplir frente al banco, va a ser Juan quien me debe a mí y no Juan le debe al banco, ¿sí? Yo ya lo pagué, el banco vio satisfecha su pretensión y yo lo hice por cuenta y orden de Juan. Entonces, ahí tengo un deudor principal, un deudor potencial que puedo identificar que es Juan. Y a su vez, tengo un acreedor potencial que es el banco, porque si Juan no paga, es el banco que me va a decir, señor, recuerda que hace un tiempito usted firmó y ustedes, cayéndosele unas lágrimas, dicen, sí, la verdad, yo pensaba que Juan iba a cumplir y Juan tuvo la desgracia de no sé, entrar en situación de pagos y, bueno, yo voy a tener que cumplir por él. Entonces, cuando uno concreta este tipo de compromisos, es como que surgen activos y pasivos simultáneamente, ¿no? Entonces, hace algún tiempo, muchos años, en la contabilidad se acostumbraba a trabajar estas situaciones con cuentas de orden, en donde la cuenta de orden deudora mostraba cuál es el deudor potencial, Juan, y por qué, por avales otorgados ante el Banco del Chubut. ¿Y cuál es el acreedor potencial? Que es la cuenta que se acreditaría y que jugaría, digamos, de a pares, ¿sí? El acreedor potencial es Banco del Chubut por avales otorgados a Juan. Entonces, Pedro hacía esa contabilidad. Pedro reconocía que Juan era un acreedor potencial, un deudor potencial, y que el banco era un acreedor potencial. Entonces, tenían estas cuentas que se iban saldando al fin de cada ejercicio, que probablemente originan una nota a los estados contables, porque normalmente se trata de situaciones que pueden llegar a resultar significativas, y luego se les daba saldo nuevamente para que se siga registrando las situaciones. Si Juan iba cumpliendo, Pedro en su contabilidad iba disminuyendo el valor por el cual estaba avalando la operación crediticia de Juan. Ahora, también existe una postura más, digamos, contemporánea, sobre todo después de esta modificación del proceso contable del que les hablé allá lejos en marzo, en cuanto a la modificación del proceso contable y de la importancia de reconocer
ciertos riesgos y la existencia de ciertos contratos que hasta allí la contabilidad patrimonial no la reconocía. Este es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, el firmar un aval implicaría darle nacimiento a un activo y a un pasivo simultáneamente, con la misma lógica con la que armábamos y reflejábamos la situación a través de cuentas de orden, pero utilizando, valiéndonos de cuentas patrimoniales. Cuentas patrimoniales que se van también manejando de a pares. Entonces, cuando reconozco un activo que es Juan por avales otorgados ante el Banco del Chubut y reconozco un pasivo que es Banco del Chubut por avales otorgados a Juan, y aquí ven que invierto, lo llamo más o menos igual, pero invierto el orden. ¿Para qué? Para reconocer como activo quien se va a convertir en una cuenta por cobrar, ¿sí? Es un deudor principal ante mí. Y para reconocer al pasivo, que va a ser el que me va a venir a exigir el cumplimiento del compromiso asumido en mi calidad de avalista, de garante, ¿sí? Entonces, cuando se van modificando, porque Juan va cumpliendo, bueno, Pedro va modificando el valor de sus activos y pasivos que van jugando de a pares. Esta sería la mejor situación. Entonces, cuando Alexander nos leía que aquí tenemos un aval bancario por 100.000, bueno, nosotros podríamos manejarnos con cuentas de orden, en donde reconocemos una cuenta de orden deudora que puede ser avales, digamos, ¿cómo era que se llamaba el cliente? La quesería. No, el mundo del queso, ¿sí? Claro, nosotros somos la quesería. Entonces, cuando el mundo del queso se transformaba en el deudor principal podría ser ese, nosotros decíamos el mundo del queso por avales otorgados ante el banco, acá no dice el nombre del banco, ¿no? No. Ante el banco X, y la cuenta de orden acreedora sería banco X por avales otorgados al mundo del queso, ¿sí? Siempre por 100.000. También, por supuesto, cuando en enero, digamos, se registra en la situación, nosotros teníamos la alternativa 1 que no se registra, o la alternativa 2 en donde no cumple el mundo del queso. Entonces, si nos posicionamos en la alternativa 1, bueno, nosotros decimos, está bien, registrémoslo con cuentas de orden, o bien registrémoslo con cuentas patrimoniales. Y estas son un poco las justificaciones conceptuales, las que les acabo de dar, ¿sí? Ahora, si en verdad ustedes dicen, no, si no cumplió, bueno, yo voy a tener que reconocer directamente que aquí tengo que afrontar, digamos, los 100.000 pesos. Bueno, yo claramente tendría que reconocer o trabajar digamos, el aval otorgado a través de cuentas patrimoniales. Y allí, en enero tendré que registrar lo que me pasó. Fíjense que quiero releer un poquito. Dice, durante el mes de enero del 2012, el mundo del queso entró en cesación de pagos y se tienen noticias de que sus propietarios se radicaron en el exterior. Bueno, aquí me pregunta, ¿cuántas son las cuentas patrimoniales que utiliza? Claro, las cuentas patrimoniales que utilizo siempre son dos. Una cuenta patrimonial del activo, del rubro otros créditos o créditos, dependiendo un poco digamos, si está o no relacionado con la actividad principal, y una cuenta patrimonial del pasivo, que tiene que ver con
digamos, un pasivo contingente que sería por el aval otorgado. Puede ser corriente o no corriente, dependiendo un poco de la situación. Ahora, yo sinceramente les digo, si bien hasta acá en Contabilidad 1 seguramente vieron cómo trabajar las cuentas de orden, saben que las cuentas de orden trabajan de a pares, que siempre tienen que mutuamente saldarse y que al fin del ejercicio, en tanto continúe la situación, tienen que saldarlas y volver a darle saldo al inicio del ejercicio siguiente, y que generan una nota a los estados contables, y por supuesto, al ser cuentas que mutuamente se saldan, por supuesto no tienen un impacto patrimonial ni en resultados, pero si consideramos que es una operación importante y que el usuario debe conocerla, bueno, pues podemos generar una nota a los estados contables contando cuál es la situación. Ahora, si utilizamos cuentas patrimoniales es muy sencillo también, y habitualmente yo les diría que hoy las cuentas de orden ya no se usan, en verdad deberían reflejarse con cuentas patrimoniales, ¿sí? Y estas cuentas patrimoniales claramente deberían ser una representativa de que el mundo del queso es quien se va a convertir en nuestro deudor potencial por avales otorgados ante el Banco X, y la cuenta patrimonial del pasivo contingente es el Banco X por avales otorgados al mundo del queso, ¿sí? La misma denominación podría recibir las cuentas de orden, en definitiva, pero por supuesto la clasificación por naturaleza sería totalmente distinta, ¿sí? La tendencia mundial es a que las cuentas de orden ya no se usen y que todo se refleje a través de cuentas patrimoniales. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Si no hay hasta acá ninguna duda, yo les propondría que avancemos, Alexander, hacia el trabajo práctico 2. ¿Sí? Sí. Fueguina S.A. cierra el ejercicio el 31 de octubre de cada año. Igual no pregunté si había alguna duda, yo seguí nomás. Bueno, bien, bien. ¿Alguien quiere plantear algo? No, sin dudas, dice. A mí me queda una duda, profe, el Sí. tema de las cuentas. Él tendrá que ir devengando, ¿no? El aval ese. No, porque, digamos, la situación de ofrecer una garantía, un aval, no nos obliga a que nosotros en el día a día estemos con con los prismáticos así, mirando a ver qué pasó con nuestro avalista, ¿sí? Digamos, el ente a quien salimos de avalista. Sí importa que vamos a necesitar hacer una evaluación de la situación al momento en que debamos emitir información para toma de decisiones. Entonces ahí sí, nos sentamos, analizamos qué tal cumplió el mundo del queso, no cumplió, cuánto, en qué medida cumplió, cuál fue el grado de incumplimiento, y ahí rehacemos un poquito la situación y revisamos los valores también que están en juego. Recuerden que si hay una operación de un préstamo, por ejemplo, seguramente han devengado componentes financieros, seguramente si ha pagado o ha amortizado parcialmente la deuda, tal vez pagó cierto monto de intereses, tal vez amortizó parcialmente el capital, pero bueno, tenemos que ver también cuál es el modelo contable en el que estamos trabajando y ver si debemos reconocer determinado valor u otro, ¿sí? Si nos manejamos con el valor histórico que teníamos o tenemos que buscar el valor corriente de esa cuenta que eventualmente tendríamos a cobrar y a pagar, en fin.
nos daría ese trabajo, ¿sí? Pero el hecho de ser avalista, en otras circunstancias, bajo el paradigma de control patrimonial del que les hablé al principio, ni nos preocupaba, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, salimos de avalistas, como mucho, reflejemos algo a través de unas cuentas de orden, pero tampoco nos preocupaba mucho. Ahora, eso sí, cuando teníamos que salir en garantía y pagar por cuenta y orden de, bueno, ahí sí la contabilidad tomaba conocimientos en términos de cuentas patrimoniales y decía, bueno, ahora tengo una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, ¿sí? Entonces necesito claramente hacer algo. Y bueno, y ahí la contabilidad digamos, lo reflejaba, ¿sí? Bien. Siguiendo. Sí, por favor. Fueguina S.A. cierra ejercicio el 31 de octubre de cada año. Con fecha 30 de marzo de 2011, Fueguina S.A. sale como garante de su cliente frigorífico Urquiza ante el Banco Sur por un préstamo de 50.000 a pagar en 5 cuotas trimestrales iguales y consecutivas de 17.500 cada una, a partir del 30 de junio. Sí. ¿Sigo? Sí, por favor. B. En la misma fecha, Frigorífico Urquiza entrega a Fueguina S.A. como depósito de garantía vinculada con esta operación 5.000 títulos públicos cuyo valor de mercado en ese momento es de 18 cada uno. Incluye cada uno 0,60 de renta devengada. Áspero. Bueno. ¿Sigo? Sí. A ver, pero ustedes vayan planteando a ver qué van haciendo. Los títulos se identifican y deben ser reintegrados a su propietario una vez cancelada por la cuenta garantizada en Banconsur. Bueno, a ver, en el caso A, estaba contestando algunas cosas. En el caso A, que dice, si nosotros cerramos el ejercicio el 31 de octubre, dice, con fecha 30 de marzo, sale como garante el cliente frigorífico Urquiza ante el banco por un préstamo de 50.000, es lo mismo que les acabo de explicar, ¿sí? Eran 5 cuotas trimestrales iguales y consecutivas de 17.500 pesos cada una a partir del 30 de junio, ¿sí? Bueno, ¿qué nos pasa? Tenemos 87.500 pesos, que serían estas 5 cuotas de 17.500, ¿cierto? Que nosotros tenemos que reconocer de algún modo. Podemos debitar y acreditar cuentas patrimoniales de activo y pasivo respectivamente o cuentas de orden deudores y acreedoras. Bueno, yo les recomiendo que trabajen con cuentas patrimoniales. Y aquí tienen el caso de cuentas patrimoniales que están completamente relacionadas y sí entonces las puedo compensar mutuamente, ¿sí? Porque si no, las cuentas que no están relacionadas yo no las puedo compensar mutuamente, ¿sí? Entonces aquí vamos a discutir probablemente, a algunos les va a gustar resolverlo con cuentas de orden, otros les van a pujar por trabajar con cuentas patrimoniales. Yo les quiero dejar libertad de acción y que ustedes entiendan cuál es la mejor manera, la defiendan y la apliquen, ¿de acuerdo? Entonces, creo que tal como son las cosas hoy y en función del paradigma de utilidad de la información contable en cuyo marco estamos trabajando contemporáneamente el sistema contable, yo le diría que lo más razonable sería trabajar con cuentas patrimoniales. Pero bueno, también trabajar con cuentas de orden, digamos, no estaría mal. Ahora, como recién nos decía Alexander, en esa fecha Frigorífico Urquiza entrega a Fueguina
títulos públicos, 5.000 títulos públicos, con un valor de mercado de 18 pesos cada uno, que incluye 60 centavos de renta devengada. Entonces ustedes dicen, uy, tiene cupón corrido, no tiene cupón corrido. Bueno, yo en ese caso no lo consideraría una inversión transitoria. Este título público, si trabajara con cuentas de orden, yo la reconocería que tengo, digamos, un bien en mi poder. ¿Se acuerdan que el clásico ejemplo de cuentas de orden era el de las mercaderías en consignación? Entonces ustedes tenían mercadería recibida en consignación de Pepe, y la cuenta de orden acreedora era Pepe por mercaderías recibidas en consignación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenían dentro de las cuentas de orden deudora? Bueno, la mercadería en poder suyo, pero que era de terceros. Y el acreedor potencial era el dueño de las mercaderías, ¿sí? Frente al cual ustedes debían responder. Bueno, lo que les estoy proponiendo es, si ustedes tienen un bien de terceros en su poder y está en garantía, claramente tienen títulos públicos, pero no en calidad de una inversión transitoria. No es que aplicaron excedentes de fondos para hacerse de los títulos públicos, ¿de acuerdo? No es esa la situación. La situación verdadera es que ustedes tienen un título público que los ayuda a estar más tranquilos respecto del aval que le dieron a un cliente, ¿sí? Bueno, entonces ahí, ¿qué hacen? Y bueno, pueden trabajar con títulos públicos recibidos en garantía por parte de Frigorífico Urquiza, a Frigorífico Urquiza por títulos públicos entregados en garantía, ¿no? Y el valor es de 5.000 títulos por 18 pesos, ¿sí? Ustedes no empiezan a elaborar cómo deberían reconocer inicialmente estos títulos públicos en su calidad de inversión transitoria. No constituyen una inversión, simplemente constituyen un bien que van a tener ustedes en su poder para poder, digamos que lo van a administrar, pero de ninguna manera les corresponde, al menos que Frigorífico Urquiza no cumpla con sus obligaciones. Entonces, bueno, en ese caso, ustedes tienen este activo en garantía que a su vez pueden ustedes ejecutarlo. Ejecutar quiere decir liquidarlo de algún modo, total o parcialmente, para ustedes hacerse del dinero que han debido aplicar para cumplir con la obligación asumida, ¿sí? Y bueno, y esto significa que ustedes tengan que reconocer que ese bien está en su poder y que a su vez tienen que responder frente al dueño de esos títulos y que se constituye parcialmente en su acreedor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa o qué tiene de particular la existencia de títulos? Es que los títulos van devengando renta y la renta la cobra quien ostenta la tenencia del título. No, ustedes no necesitan acreditar, en ese caso, ser los titulares de los títulos públicos. Se presentan con el cupón de cobro y lo cobran, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad que tiene, y hasta acá llegó Alexander a leer, que es que los títulos se identifican y deben ser reintegrados a su propietario una vez cancelada por él la cuenta garantizada, y que en el punto D dice los intereses que devengan los títulos van a ser cobrados por Feguina y van a quedar a disposición del Frigorífico Urquiza. ¿Se dan cuenta? Entonces, de momento, mientras ustedes los vayan cobrando, van a tener que cobrarlos, tenerlos dentro de las disponibilidades, dentro de digamos, del efectivo, equivalentes de efectivo, pero con una disponibilidad restringida, claramente restringida, no es dinero de ustedes,
Y por supuesto, reconocer que Frigorífico Urquiza es el dueño de ese importe. Entonces, ustedes esos 3.000 pesos de renta que se van a ir devengando, ustedes lo van a ir reconociendo de esa manera, ¿de acuerdo? Por supuesto, a cada una de las fechas de cierre, de cada mes, digamos. Y dice que los el 30, a ver Alexander si leemos el E y el F. Sí, el 30 de septiembre de 2011 fueron cobrados intereses de los títulos por un importe de 3.000, que al 30 de octubre, por orden del cliente, fueron acreditados en su cuenta corriente. Al 31 de octubre, la cotización de los títulos era de 18,75. Bueno, entonces, si al fin de cada ejercicio, al fin de cada mes, se lo debían imputar a la cuenta del cliente, es decir, ustedes cobraban la renta y lo imputaban a la cuenta, al saldo pendiente de cobro por ventas en cuenta corriente, ustedes debitaban caja o bancos y acreditaban deudores por ventas por 3.000, ¿de acuerdo? Ahora, cada vez que cobraban, ustedes habría que ver qué hacían en términos de las cuentas de activo y pasivo que jugaban de a pares, o de las cuentas de orden deudores y acreedoras que jugaban de a pares, ¿sí? Esto es lo que tal vez me gustaría que volvamos a charlar una vez que haya pasado el recuperatorio y se pongan a revisar nuevamente el caso para poder trabajarlo para el segundo parcial. Porque, bueno, pasivo, ustedes saben que es uno de los capítulos que entra en el segundo parcial después del receso. Entonces, estas son las cuestiones que me gustaría que cada uno saque conclusiones. Ustedes me encantaría que planteen cuál es la solución que le darían a este caso y nos la suban al foro, ¿sí? De manera que podamos ver cuál es el impacto que tiene esta situación, ¿sí? Y bueno, y aquí hay una última aclaración, Alexander, la F. Sí, profe, igual yo le iba a hacer una consulta sobre sobre el devengamiento Sí, de los señor. títulos Sí. de la renta. Porque él lo tiene, o sea, se incorpora, o sea, como consignación el 30 de marzo y devenga en 9 meses, no la totalidad, ¿no? Porque los otros 3 meses ya lo tenía, ya lo devengó el dueño de los títulos. Claro. Entonces, ¿está bien esos 3.000? O eso habla del dueño de los títulos. Él nos tiene que dar los 9 meses, ¿no? ¿Cómo nos tiene que dar los 9 meses? O sea, nosotros cobramos 9 meses, él ya cobró 3. No sé si se entiende. Nosotros recibimos, Claro, claro, el 30 de marzo aceptamos ser garantes. Y en la sí, misma fecha nos entregan los títulos. Es decir, que nosotros lo tenemos a partir de allí, en nuestro poder. claro. Bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos en marzo? En marzo decimos, bien, recibimos en Incorporamos garantía los los títulos 90.000 pesos en títulos. Ahora, ¿qué tenemos hasta el 30 del 9? Seis meses de, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la renta? 3.000, el total anual, ¿no? Vendrá a ser, no, de los títulos. Estaba pensando Dice eso, que porque fueron 3.000 al 30, claro. claro, El 30 de septiembre fueron cobrados intereses de los títulos por 3.000. Acá no nos dan los datos de cuál es el valor nominal, cuál es la renta. claro, lo que yo hice, profe, fue
Claro, saqué el vengamiento total de 3.000 y lo dividí por 12, por el año, y después lo multipliqué por los meses que pasaron. Y no, porque en realidad lo que acá del enunciado surge, en realidad tendríamos que manejarnos por esto que les marco, ¿no? Que es esto, ¿sí? Que al 30 de septiembre fueron cobrados intereses por un importe de 3.000, que al 30 de octubre lo acreditaron en la cuenta. En realidad ese es el dato relevante. De momento nosotros no tenemos idea de cuál es el valor nominal, cuál es la renta prometida por el Estado. No tenemos esa información. Entonces yo el 30 de marzo reconozco que me ingresan los títulos y hasta el 30 de septiembre no hago nada porque yo no tengo esa información. Ahora, el 30 de septiembre sí reconozco que recibí esa renta del título y que a su vez la debo. Pero después, cuando el 30 de octubre el cliente me dice, no, impútelo a al saldo de mi cuenta corriente, ¿yo qué hago? Debito caja como cuenta así de libre disponibilidad o banco y acredito deudores por ventas, ¿sí? ¿Qué más hago ese día? Bueno, si yo cuando se devengaron los intereses trabajé con las mismas cuentas de orden deudora y acreedora que había trabajado, de cuentas de orden o cuentas patrimoniales de activo y pasivo respectivamente, yo voy a tener que reconocer que ahora ya tengo que disminuirla en 3.000 pesos y antes lo había incrementado en 3.000. ¿Me entienden? Sí, profe, la había interpretado mal. No, la había agarrado por otro lado. Ah, bueno. Sí, yo no estoy pudiendo ahora ver el chat. No sé por qué se me fue de la pantalla. Pero bueno, creo que no hay nada que no acá. Acá lo estoy recuperando. Bueno. Bien. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más me pasa aquí? Bueno, que al 31 de octubre yo tengo estos 3.750, que en teoría se incrementa el valor de los títulos y que yo en todo caso puedo remedir el activo y el pasivo simplemente siguiendo la nueva cotización, que es 18,75 por los 5.000 títulos públicos. Y luego cuando el 31 de octubre, ¿qué pasa? Me dice el enunciado, canceló las 2 primeras cuotas. Bueno, yo lo que puedo hacer es cancelar 17.500 por 2 y debitar la cuenta patrimonial del pasivo y acreditar la cuenta patrimonial del activo por 35.000 pesos. O a su vez, la cuenta de orden acreedora, debitarla, y la de orden deudora, acreditarla por 35.000 pesos. Esta es la explicación que yo les hago llegar, ¿sí? Ahora, me encantaría que ustedes ensayen una respuesta de ustedes, ¿sí? Y nos la aporten a lo que es el foro nuestro, porque la verdad es que me gustaría que piensen las dos maneras, que trabajen con cuentas de orden, pero que también trabajen con cuentas patrimoniales, y que no se tienten a decir, ah, miren, acá llegaron los títulos públicos, así que yo lo tengo que trabajar, como cuando incorporaba o reconocía inicialmente y luego medía en un momento posterior la tenencia de los títulos públicos como una inversión transitoria. Eso se fue, ¿sí? Voló, ¿por qué? Porque reconozco que no es en verdad una inversión transitoria.
llegaron a mí como garantía para que me quede tranquilo en que si no cumple el deudor principal y yo tengo que cumplir por él, tengo un título fácilmente liquidable de tal modo que me haga del dinero necesario, ¿sí? Y bueno, y así es que tengo que ver cómo trabajarlo. Del mismo modo, no se planteen, aunque estemos en un modelo de valores corrientes, no se planteen esto de decir, a ver, valor neto, realización neto de rentas, como... No, no, no. Es en todo caso, si se trata de un bien con precio cotizado en un mercado activo, bueno, tomen el precio de cotización nuevo, modifiquen del mismo modo las cuentas de orden deudor y acreedor a las cuentas patrimoniales de activo y de pasivo, pero quédense ahí, ¿sí? No sigan trabajando la cuenta como si fuera una inversión transitoria. Eso es algo muy importante, porque si no, corremos el riesgo de equivocarnos en cuanto a si estamos realmente, digamos, administrando un bien de terceros que lo tenemos como garantía, o si se trata de un bien propio que administramos en favor nuestro, cosa que no respetaría la realidad económica. Más allá de que desde el punto de vista legal, por ejemplo, nosotros como tenedores de los títulos seamos quienes podemos presentarnos al cobro de la renta que vayan devengando los títulos. Entonces, esas son las cosas que me gustaría que vayan trabajando como para no equivocarnos, ¿sí? Bueno, y claro, nos quedan los casos 3, 4 y 5. Son casos muy sencillitos que en realidad me gustaría por ahí abordarlos con un poquito más de tiempo. No sé si ustedes quieren, podemos continuar y podemos verlo, y si no, también lo podemos trabajar en otro momento, ¿sí? Tiempo vamos a tener para trabajar los pasivos contingentes que nos quedaron. Y estos 3 casitos que son muy sencillos, ¿sí? Ahora, de verdad les pido que sin salir corriendo ahora, porque yo entiendo que tienen otras prioridades, está el recuperatorio, varios de ustedes tienen que rendirlo, está todo bien, tenemos tiempo y no necesitamos correr tanto, pero sí que refresquen un poquito, apunten esto que estamos hablando y apenas digamos, superemos la instancia del recuperatorio, que es el sábado, a partir de allí, el sábado a la tarde, el domingo, ustedes se pongan a trabajar en esta guía y a ver cómo tendrían que resolver los casos 1 y 2 y trabajar alternadamente con cuentas de orden y con cuentas patrimoniales, ¿de acuerdo? A ver, quieren que sigamos unos minutos viendo los otros casos, yo no tengo ningún problema, o de lo contrario, lo dejamos para la próxima. Tal vez estén cansados, ya hace dos horas que estamos juntos. Buenísimo. Si nos va bien, con toda la fuerza volvemos después del sábado, dice Victoria. Claro que les va a ir bien. Bien, lo dejamos para la próxima, dice Patricia. Bien. Genial. Bien, entonces, hagamos eso, ¿sí? De momento, vamos a cerrar acá y les voy a pedir entonces que todos se pongan a trabajar en las dudas que tengan para el sábado. Mañana y pasado vamos a dedicar esos 2 días a revisar estas cuestiones. Y los que puedan, sigan trabajando las guías de pasivos ciertos y contingentes. Es un capítulo interesante y tiene sus particularidades, ¿sí? Y bueno, y sigan planteando las dudas a través del chat. Muy bien.
Un gusto haber estado. Gracias, Alexander. Gracias, Juan, por la ayuda de siempre. Gracias, Ariadna. Gracias, Victoria. Gracias, Eric. Gracias a todos los que participaron, ¿sí? Con voz y también con su palabra a través del chat. Bueno, muy bien. Será hasta mañana. Nos vemos mañana a las 14. Muchas gracias. Un abrazo. Que descansen.